Pablo tuvo que enseñarle esto, siempre hay un porqué. Y todos sabemos que el llamado de Pablo fue para instruir, instituir, corregir y guiar al pueblo a través de el instrumento que fue él, porque así fue lo que le dijo el Señor cuando lo llamó: me eres instrumento útil. Pero viendo las necesidades, Pablo, cuando llegaba a las iglesias, él no juzgaba por lo que veía, sino que el Espíritu le decía qué es lo que debía enseñar. Entonces llega a la iglesia de Éfeso, donde esta iglesia tuvo que explicarles Pablo que ellos no tenían participación con Dios. Y al no tener participación con Dios, les dijo: la pared que un día dividía a vosotros, Cristo la derribó, y la derribó a través de la sangre. Efesios 2:13. Sin embargo, Dios, al que ha llamado, le ha puesto una marca. Y entonces él le dijo: desde el día que creíste. Entonces, cuando el hombre cree en Dios, Dios lo marca, le pone una marca, y esa marca es para el día cuando Él nos llame a su presencia, el día de la redención. Ahora, la marca de Cristo se debe llevar todo el tiempo, no se puede perder. Filipenses 1:6 dice la palabra: que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Dios, a través de su Espíritu Santo, ha sellado su pueblo. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, y vamos a notar lo que Dios dice a través de los que Dios ha marcado con su Espíritu Santo. Y es que como hay una lucha constante y en el tiempo final hay una persecución, y Dios tendrá cuidado de su pueblo hasta en el último día. Y en el libro de Daniel nosotros podemos leer en el capítulo 12, verso 1, que Dios dejó un ángel para que ese ángel pueda pelear por los hijos de su pueblo. Sin embargo, son aquellos que están escritos en el libro de la vida. Y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallarán escritos en el libro. Entonces vemos nosotros en esta mañana que el apóstol Pablo le dice al pueblo de Éfeso: desde el día que creíste fuiste sellados con la promesa. Bueno, vamos a ir al capítulo 4, por favor, del libro de Efesios, versículos 29 y 30. Porque la Biblia nos manda a nosotros que debemos de guardarlos, porque el sello que tenemos no es cualquier cosa. El sello que Dios nos ha puesto es para un día final, para un día de redención. Entonces dice que debemos de cuidarnos para no decir ninguna palabra torpe. Lógicamente, ese es un estudio donde nosotros podemos profundizar. Ninguna palabra torpe, ninguna palabra torpe. Ahora, en algunas otras versiones habla de truanerías, habla de sandeces, pero acá la palabra torpe la entendemos nosotros es cuando no la sabemos expresar, no la diccionamos correctamente, no es coherente cuando decimos algo. Entonces acá dice: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la buena. Entonces se supone que si nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, vamos a ir a Juan 15:5. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto, sin mí nada podéis hacer. Entonces cuando nosotros vemos la palabra del Señor y Dios dice que no se diga nada, ahora, ¿por qué razón nosotros debemos de cuidarnos? ¿Por qué razón debemos de andar a tientas, como Dios dice? ¿Por qué razón debemos de andar en luz y no en tiniebla? ¿Por qué la enseñanza constante todo el tiempo y que se nos diga que nos cuidemos y que andemos en temor a Dios? ¿Por qué? Porque hay un sello que el Espíritu nos dio, y que ese sello no es para un día, no es para simplemente para 10 años. Acá lo vamos a leer. Entonces el 29 dice: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. No contristéis el Espíritu. O sea, ¿de qué manera puede contristar el Espíritu? ¿De qué manera podemos contristar el Espíritu? Hablando incoherencia, hablando palabras torpes. La palabra torpe no es tontera, es una palabra que no tiene función, no tiene relación. O sea, no la entiendo. No sé lo que está diciendo. O sea, muchas veces hablamos nosotros con un lenguaje que ni nosotros mismos nos entendemos. Pero el lenguaje de nosotros debe ser diferente. El lenguaje del cristiano es totalmente con palabras de gracia, con palabras sabias. Por eso, si usted va a Mateo 12:36, ahí también dice
ninguna palabra ociosa. Oiga eso. Entonces, los que de alguna manera hemos leído alguna literatura, podemos descifrar lo ocio con lo torpe, ¿verdad? Ocio. Si viene de ¿qué? De no hacer nada porque estoy ocupado en algo que no me corresponde. Pablo dijo, no estemos ociosos. Al estar ociosos, tenemos mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para hablar, mucho tiempo para decir cualquier cosa. Entonces, las palabras ociosas vienen mal direccionadas. Ahora, ¿qué son palabras ociosas? La que usted cree que es mala. La palabra que usted cree que es mala se convierte en algo malo. ¿Por qué? Entonces, debemos de saber que cada lugar tiene un lenguaje diferente, que para ellos es normal, pero para usted dice, no, eso es malo. Si es malo, usted mismo lo está declarando que es malo, y que es malo para el oyente, es malo para el que lo va a escuchar. Entonces, lógicamente, tomando en cuenta que nosotros ya no nos valemos por sí mismos, sino que creímos en Dios y el Señor nos selló, y al sellaron al Señor, entonces hay alguien que nos reclama. Por ejemplo, ¿qué pasó en Egipto? En Egipto sucedió que cuando Dios llamó a Moisés, capítulo 2 de Éxodo, verso 11 al 15, cuando Moisés está viendo que sus hermanos están peleando y él el sentir que eran sus hermanos le dice que no está bien, y luego le quita la vida a un egipcio. Eso le costó a Moisés dejar el palacio e irse a huir y llegar a Madián, y allá pues conoció a Dios. Éxodo capítulo 3, el llamado de él en la zarza. Capítulo 4, el mandamiento que le da para ir a Egipto, y le dice las ordenanzas, cómo iba a actuar Dios. Le dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Ya Moisés no tenía ninguna duda de lo que iba a pasar. Yo voy a matar a sus primogénitos, voy a mostrar mi gloria, pero dile a Faraón que deje libre a mi hijo. ¿Quién es su hijo? Israel, para que me adore. Entonces, vemos nosotros el gran propósito de Dios, vemos nosotros como Dios es el que realmente nos lleva a un lugar. Y entonces le dice Dios a Moisés, la última plaga es que voy a mandar la muerte para los primogénitos, pero en la casa de mi pueblo yo quiero que pongan una marca. Quiero que pongan una marca en un lintel. Vayan a matar un macho cabrio, y la sangre la rocean en cada casa. Cuando el ángel de la muerte venga y vea la marca, entonces la muerte va a huir. Ahora, nosotros tenemos una marca, y la marca es que le ha dado el Espíritu Santo. Entonces, no es que vaya a huir la muerte, sino que hay un tiempo que Dios nos guarda a nosotros, Dios nos protege, pero en medio de este babilónico, en medio de Egipto, nosotros peligramos. Teniendo la marca del Señor, Dios nos preserva la vida hasta cuando Él quiere, ¿verdad? Hasta donde Él quiere. Entonces, podemos ver que la marca que Dios le pone a su pueblo no es para mal. La marca es para direccionar, como usted, por ejemplo, como hermana, como mujer, usa un tapado en su cabeza, un atavío, que es una señal de potestad, una señal de obediencia, una señal de los ángeles. Entonces usted está actuando con sabiduría, porque Dios le está pidiendo una señal a usted, le está pidiendo una señal al pueblo del Señor, y nosotros como hijos fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Eso nos da a nosotros una gran responsabilidad. Antes de que entremos a la enseñanza, quiero que lea Salmo 125. Hoy no vamos a leer la Biblia, la vamos a estudiar. Como ayer con el ayuno con los hermanos de Machaca, todos los miércoles tenemos estudio nosotros allá. Bendito sea Dios, y esperemos en Dios que Dios tenga misericordia y que podamos profundizar en nuestro corazón, como los hermanos aquí también los miércoles tienen estudio porque hacen un servicio, alaban al Señor. Entonces estamos distribuidos de tal manera que un organigrama, por ejemplo, usted sí sabe organizar un organigrama, valga la redundancia, tú también sabes hacer eso, ¿no? Tú debes de saber hacerlo también. Entonces, ¿cómo diseñamos un organigrama aquí en la iglesia? Aquí está la casa del Señor, y aquí hay miembros, hay músicos, hay un pastor, hay un líder. ¿Cómo lo organizarías? ¿Cómo sería el orden acá? En este caso, el Ministerio Redentor tiene profetas, tiene evangelistas, tiene doctores, tiene apóstoles. No nos nombramos, pero es el orden del Señor, ¿verdad? Porque son 5 ministerios. ¿Cómo organizarías el ministerio entonces? ¿De qué manera? ¿Cómo se organizaría? Tengo una empresa y el dueño de la empresa viene a ser el gerente. ¿En qué lugar lo posicionaría yo en el organigrama? Allá atrás, hermanas. Muy bien, entonces yo hago un organigrama de la siguiente manera. Pongo la cabeza acá y comienzo a conllevar el subgerente. Luego del otro lado vamos a poner un tercer viceministro. A continuación vamos a tener supervisores. Más a continuación vamos a tener jefes de inventario. Hasta llegar ¿a dónde? Al peón. Pero viene un orden. Entonces el peón no puede ir hasta el gerente, ¿verdad que no? Va a ir de acuerdo a la escala.
subalternamente, de acuerdo a la jerarquía. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ha enseñado a nosotros un ministerio, nos ha enseñado a nosotros la función. Entonces, si nosotros leemos el Salmo 125, dice, los que confían en Jehová, ¿qué son? Son como el monte de Sión, no se mueven. Y ahora, ¿quiénes no se mueven? Los que tienen el sello del Señor no se mueven. Los que tienen el sello del Señor permanecen. Los que tienen el sello del Señor caminan con Él. Los que tienen el sello del Señor obedecen su palabra. Se guardan para Dios, se guardan para la honra y la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, profundizamos y nos damos cuenta que Dios es soberano. La Biblia dice que Él es Dios, ¿cierto o no? Y que hay un alto, pero también hay otro más alto. Y el más alto es Dios. O sea, cuando nosotros vemos y entendemos ese propósito, lo que Dios hizo con nosotros, ese sello, va a funcionar de tal manera que todas las cosas que nosotros hacemos van a ir escritas en un libro. Ahora, el sello que tenemos nosotros es para que el día Dios, en el día de la redención, Él nos llame a su presencia. Y entonces entremos victoriosos. ¿Va? Si usted quiere leer la palabra, por ejemplo, en Tesalonicenses 3:13, bendito sea el Señor, léalo detenidamente, primera carta. Muchas personas, lógicamente,